Cristo la respuesta de tus problemas. El tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Con usted, el ministerio, un clamor hacia Dios en los tiempos finales. Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Versículo 13 al 16. Aleluya. Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén. Aleluya. Maravilloso es Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y la palabra dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Aleluya. Padre, en esta hora te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Padre, yo me presento delante de ti, Señor, y te pido autoridad, Señor. Te pido unción, Padre, para predicar tu palabra, Señor, sin miedo, Señor. Para predicar tu palabra con libertad, Señor. Porque en esta hora, Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás en el pueblo, Señor. Oh, Espíritu Santo, ministra, habla, papá, en el nombre de Jesús. Prepáralo, Señor, prepara a tu pueblo, Señor, para lo que tú tienes, Señor, porque grandes cosas tienes tú para este pueblo, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, puede sentarse, amados hermanos. Aleluya, pero no siente la alabanza. Siga adorando al Señor, siga adorando al Señor, siga adorando al Señor. Aleluya. Yo no sé si usted me ha entendido. Tenemos un Dios grande, un Dios lleno de misericordia. Aleluya, que hay que estarle alabando día y noche. Aleluya. Dice la Biblia que los santos, los serafines, querubines, las 24 horas del día están diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Ese es nuestro Dios. Un Dios santo. Nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Amados hermanos, solo hay uno. Aleluya. ¿En dónde? Aleluya. Está puesto Dios en tu vida. Aleluya. Primeramente, tiene que estar Dios. Segundo, la familia. Y luego, el ministerio o la iglesia que el Señor te ha dado. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Esta carta de Primera de Pedro que acabamos de leer está escrita a los hebreos cristianos, pero tiene más aplicación a todo aquel creyente cristiano, a nosotros. Aleluya. Una vida santa. Para entender y comprender cómo podemos llevar una vida santa, tenemos que saber qué es santidad. Amén. Sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios lleno de misericordia, un Dios santo. Amén. Pero Él exige santidad de su pueblo. Aleluya. Amén. Dios siempre quiere bendecir a la iglesia. Dios siempre quiere bendecir al ser humano. Pero Él exige una vida santa. Si quieres que Dios te bendiga, sométete a Dios. Camina en santidad. Amén. María y Marta. Amén. Ellas esperaban un milagro. Ellas eran siervas de Dios. Ellas caminaban en la obediencia. Y sí, una de las cosas que tenemos que entender, que Dios nunca llega tarde. Amén. María y Marta ya habían pasado 4 días. Según la religión judía, amén, después de los 3 días, el espíritu del que se muere se va. Nosotros sabemos que desde la primera hora, del primer segundo que uno muere, el espíritu va con Dios y la alma va a un lugar de reposo. Pero según la religión judía, después de los 3 días, el espíritu se va. Por eso que Marta y María estaban preocupadas, porque habían pasado los 3 días. Jesús llega al 4.º día.
Y le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. O sea que después de los 3 días, antes de los 3 días, ellos todavía tienen esperanza, porque el Espíritu todavía está allí. Amén. Y Jesús sabía, porque Él compartió con Lázaro. Jesús era su amigo. Él hablaba. Sí, esta es una de las cosas que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios quiere tener una comunión. Amén. El huerto del Edén, amados hermanos, el huerto del Edén es el retrato que podemos ver lo que Dios quiere con el ser humano. Quiere una comunión, pero para eso hay que caminar en santidad. Amén. Una de las cosas que Jesús nunca llega tarde. Le dice Marta, amén, y María: Jesús, si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Y le dice el Señor: Él resucitará. Y ellos le dicen: claro que sí, en el día de la resurrección. O sea que este día que estamos esperando hoy, la venida del Señor. María y Marta creían que Él iba a resucitar. Jesús le dice: no, va a ser hoy. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea que esto se trata, amados hermanos, de fe y de creer. Caminar bajo la fe, bajo la dirección. Como iglesia tenemos que caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Eso no quiere decir que van a haber murallas. Eso no quiere decir que no van a haber problemas en nuestras vidas. Allí, entre Jesús y Lázaro, había una piedra. Había una situación. Aleluya. Que a veces se nos presentan situaciones que para el ser humano es difícil de comprender cómo vamos a pasar al otro lado. Así como el pueblo de Israel se encontró en una situación muy difícil cuando llegaron al Mar Rojo. Es imposible pasar al otro lado y el enemigo ya no viene cerca. Pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús? Quite la piedra. Aleluya. Esto es de creer, amados hermanos. Aleluya. Y vivir bajo santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús llamó a Lázaro después que quitaron la piedra. Y Lázaro salió. Y Lázaro resucitó. Y toda la gente alabaron al Señor. Aleluya. Cuando dan gloria y honra al Señor. Aleluya. Aleluya. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay enfermedad grande. Porque Él es el doctor de doctores. El Señor de señores. Así que en esta hora, preséntale al Señor. Yo no sé. Lo que seas, el Señor lo sabe todo. Amén. Yo solo soy un siervo que traigo la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Una vida santa, para entender y comprender cómo podemos llevar una vida santa, tenemos que saber qué es santidad. La palabra santo aparece más de 800 veces en la Biblia y se aplica a personas o objetos y hace referencia a lo que ha sido separado o puesto aparte para Dios. ¿Me explico? Amén. Ahorita vamos a hablar de una vida santa. Cómo nosotros, como iglesia, podemos tener una vida agradable ante los ojos de Dios. Amén. Por ejemplo, los objetos, amén, santos, se puede comparar como los utensilios que se usan para la Santa Cena. Han sido esas cosas han sido preparadas para la obra del Señor y han sido apartadas para el servicio de Dios. Pero cuando hablamos de una persona santa, amén, estamos hablando de una persona que ha sido apartado del mundo
O sea que separado del pecado. Y ahora ya no vivimos nosotros. Amén. Ahora vive Cristo en nosotros. Aleluya. Amén. No sé si me entienden. Aleluya. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. De eso se trata, iglesia. Vivir una vida agradable ante Dios. A veces no nos gusta cuando nos dicen la verdad. Amén. A veces es bonito cuando los predican de bendición. A veces es bonito, amén, cuando los predican de prosperidad. Eso es hermoso. Aleluya. Pero es más hermoso cuando los predican, amén, de algo que nosotros no sabemos y no queremos entender todavía. Pero eso va a traer, amén, eso va a traer mucha prosperidad cuando tú lo entiendas en tu vida espiritual. O sea que si tú te apartas del mundo, amén, eso va a traer una vida, aleluya, espiritual. Espiritual. En estos días no está fácil. Estos días hay que caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar. No le importa si tú tienes 15, 20 años en la iglesia. El enemigo anda buscando, viendo a quien devorar. Aleluya. La santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios. Eso es lo que hace la santidad. Es lo que los identifica como hijos de Dios y los hace coherederos del reino de Cristo. La santidad es lo que los distingue de todo aquel que está en el mundo. O sea que, en otras pocas palabras, cuando Dios nos llama a vivir una vida de santidad, nos está pidiendo lo siguiente. Lo está pidiendo lo siguiente. Número uno, que le sirvamos, que seamos limpios y que le sirvamos sin culpa. Amén. Eso es lo que lo está pidiendo Dios cuando Dios exige a su pueblo santidad. Amén. Los está pidiendo que vivamos, que seamos limpios de culpa. Amén. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos y vivamos una vida de rectitud. Amén. A Jesucristo se le acercó una mujer pecadora. Amén, que tenía muchos pecados. Amén. Y según los judíos, el pecado que había cometido esta mujer tenía que morir a pedradas. Amén. Si esta mujer venía llena de culpa, de culpabilidad, todo el pueblo la juzgaba y la culpaba. Jesucristo los llama a vivir una vida sin culpa. ¿Sí ya ves? Después, Jesucristo les dice que tiren la primera piedra los que estén limpios de culpa. Pero como no había nadie allí que le servía al Señor, ¿sí ya ves? Poco a poco ellos se fueron yendo. Y luego se ve a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te culpan, mujer? Amén. ¿Dónde están? Ya se habían ido todos. Pero ¿qué pasa después de eso, amados hermanos? Jesucristo le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. Sé libre de toda culpa. Pero luego le exige algo más: vete y ya no peques más. O sea que cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, Jesucristo, dice la Biblia, que Él agarra los pecados y los tira a lo más profundo del mar. Y ya no se acuerda más. Pero Él exige, iglesia, que ya no pequemos más. Que vivamos una vida de rectitud. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Aleluya.
número 2, vivir físicamente puros. Una persona pura es la cual no está contaminada del pecado. La Biblia dice que el que es santo santifique más todavía hasta que venga el perfecto, que es Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que luchar, tenemos que caminar en rectitud, tenemos que tratar diario, amados hermanos, todos los días de nuestra vida, caminar en rectitud, bajo obediencia, caminar en santidad, hasta que venga Jesucristo, y ahí se va a cumplir lo perfecto. Ahí vamos a ser santos como el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Número 3, Jesucristo los invita a estar congregados a Él. El Señor los llama a que le sirvamos a Él. Amén. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que en nuestra manera de vivir, amados hermanos, tenemos que presentarlos ante Dios diariamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir una vida santa, iglesia? En nuestra manera de vivir. Así como los comportemos, así como hablemos, así como andemos. De esa manera. Hay muchas de las iglesias, pastor, que ya no se predica este mensaje. Porque los pastores tienen miedo de quedarse solos. Tienen miedo que los hermanos se vayan. Cuando se les habla sin santidad, nadie verá a Dios. Yo doy gracias al Señor porque esta es una iglesia pequeña, pero aún así se predica la palabra de Dios. Amén. Quizás no es una iglesia de 200, 300 miembros por ahorita, pero aquí se predica lo que es. Aleluya. Santo Dios. Porque la Biblia dice, amados hermanos, sé santo porque yo soy santo. Aleluya. En el versículo 14 dice de Primera de Pedro, ahí donde estamos leyendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que hagamos, tenemos que agradar a Dios. En todo, amados hermanos. En todo, en todo. Aleluya. Aleluya. Ahora me explico. El estar a tiempo en un culto o una reunión de diáconos, de líderes de la iglesia, eso es parte de nuestra santidad. ¿Sabía usted eso? El estar a tiempo en un culto o una reunión de diáconos o una reunión que usted tiene que estar, eso es parte de nuestra santidad. La Biblia dice en toda nuestra manera de vivir. Amén. Punto número 2. Ser un buen padre o una buena madre es parte de nuestra santidad. ¿Escuchó eso? Ser un buen padre o una buena madre es parte de nuestra santidad, iglesia. Escuche esto. Quizás a muchos no les va a gustar, pero yo traigo lo que Dios me da. Amén. Yo no me lo invento. Escuche esto. Diezmar es parte de nuestra santidad. Aunque usted no lo crea, diezmar es parte de nuestra santidad. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos caminando bajo obediencia hacia el Padre.
Ser un buen esposo, una buena esposa es parte de nuestra santidad. Ser responsable y cumplir con lo que Dios ha puesto en tus manos y llevarlo a la pie de la letra, el ministerio que Dios te ha dado, es parte de nuestra santidad. Amén. No descuides lo que Dios te ha dado. No descuides el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Esa es parte de la santidad. Esa es parte de vivir una vida santa, agradable a Dios. Aleluya. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y entender es que nuestra vida debe reflejar a la de Cristo. Nuestra vida como cristianos debe reflejar a la de Cristo. Tiene que parecerse a la de Cristo. ¿Sí o no? Nomás un amén. Aleluya. Nuestra vida tiene que parecerse a la de Cristo. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Cuando tú caminas en una vida de santidad, cuando tú te reflejas a Cristo, amén, la gente glorifica al Padre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ser santo es tener un estilo de vida que no tiene de qué avergonzarse. Hay cristianos aún, yo no digo aquí, o no sé, hay cristianos aún que les preguntan: ¿tú eres cristiano? Aquí en la iglesia, reunidos, dicen amén, aleluya. Gloria a Jesús. Pero afuera, en el supermercado, gachan la cabeza: si voy a la iglesia, ¿a dónde? Dios los llama a vivir una vida de santidad. Amén. Iglesia, amén. Los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 365 días del año. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Prometí que no iba a gritar, pero alaba, sana, quita. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Tenemos que alumbrar afuera. Tenemos que dejarle saber al mundo que hay esperanza todavía. Hay muchas personas, amados hermanos, que están con necesidad afuera. Necesitan la palabra. Pero es bien difícil llegar a esas personas cuando no estamos caminando en rectitud. Aleluya. ¿Sabes? Hay muchas personas allá afuera que dicen: ser cristiano como aquel, ¿para qué? Mejor me quedo en casa. Por eso es necesario que nosotros como iglesia, sea pequeña o sea grande, caminemos en obediencia. Que Jesucristo, que el amor de Cristo refleje en nosotros. Que cuando pase un hermano de esta iglesia por ahí por el supermercado digan: wow, este huele a gloria. Wow, este sí es cristiano. Aleluya. Hay muchas personas allá afuera, amados hermanos, que por medio de tu testimonio glorifican al Padre, o dicen: ser cristiano como aquel, mejor me quedo en casa. Yo creo que Dios está hablando en esta hora. Ala la silla vaya caer. Dios está hablando en esta hora. Gloria a ti, Señor. Dios siempre habla a tiempo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, glorioso Dios. El apóstol Pablo les recuerda a los corintios en la segunda carta 3:2:
Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos carta, nosotros somos como un diario, amados hermanos, que la gente lee todos los días y de esa manera juzga al Padre o lo glorifica. Cuando un cristiano pasa por la calle, la gente rápidamente lo juzga. Gracias, Señor. Nosotros somos cartas que la gente lee diario. Por eso tenemos que caminar con testimonio. No es difícil. Cuando somos buenos padres, caminamos en santidad. Cuando somos obedientes, caminamos en santidad. Cuando llegamos a tiempo a una reunión, caminamos en santidad. Dios no te está pidiendo oro ni plata. Él es el dueño del oro y la plata. Nomás te pide el 10%. Cuando tú diezmas, eso es parte de la santidad. Aleluya. Y muchos podrán decir, el hermano Nacho le dio el mensaje. Él ni sabía de lo que iba a predicar. Aleluya. Aleluya. Vivir una vida de santidad, amados hermanos, es bonita. Aleluya. Dios te bendice. El Espíritu Santo te guía a toda justicia, a toda verdad. Pero eso no quiere decir que el enemigo no va a tratar de robarte esa santidad. Eso no quiere decir que el enemigo no va a poner obstáculos en nuestra vida para que nosotros vivamos una vida de santidad. Eso no quiere decir que el enemigo no te va a poner pruebas. Amén. Eso no quiere decir que no va a haber dudas, así como María y Marta, ellos dudaron. Pero en esta hora te voy a dar dos elementos para que el diablo huya. Cuando esa prueba venga, te voy a dar dos elementos para que el diablo huya. Y es garantizado. Amén. Espero que la otra vez que venga a predicar te acuerdas cuáles son los dos elementos que te ha dado. Amén. Primero te voy a contar una historia. Había un miembro de una iglesia pequeña. Amén. Esta iglesia tenía, qué sé yo, 25 miembros. Vamos a poner 26 miembros. Y esta persona vino a la iglesia y decidió aceptar al Señor. Decidió aceptar al Señor y apartarse para Dios. Decidió santificar su vida para Dios. Amén. Él oraba y ayunaba. Él oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. Él estaba en el mundo, pero estaba separado para la obra de Dios. Él oraba y ayunaba y leía la Biblia. Y el diablo rápidamente le llega la noticia. Le llega la noticia que había una persona que estaba orando y ayunando en una iglesia pequeña. Y el diablo le dice a los demonios, ¿sabes qué? Vamos y lo bajamos. Hay que destruir. Porque esta persona está siendo de muy bendición para la iglesia. Eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando tú oras y ayunas. Cuando tú oras y ayunas, eres de bendición para la iglesia de Cristo. Y el diablo rápido te quiere destruir. El diablo manda a una legión de demonios para que destruyan a este muchacho, porque este oraba y ayunaba. Y luego se van estos demonios. Lo vamos a destruir. A los 3 días
regresan con la cabeza para abajo. Y le dicen, diablo, eso está duro. Ese muchacho está metido en fuego. Dice el diablo, qué gente más ruina la que yo tengo. Porque eso es lo que es el diablo, no agradece. 25 años le serví yo al diablo afuera. ¿Y sabes qué? Me quitó la casa, me endeudé. Y el último, hasta me quería quitar la vida. El diablo es mal agradecido. Por eso Dios te llama a vivir una vida de santidad. Aleluya. Qué mala gente la que yo tengo, dice el diablo. Gente más ruina. Y luego agarra a otros de más alto rasgo. Porque así como está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, serafines, querubines, arcángeles, ángeles y los santos, así el diablo tiene su imperio. Está Satanás, el diablo, la serpiente antigua, demonios, huestes, potestades. Y luego el diablo manda a uno más alto, de esos que ya van con el pechito así para afuera. Estos sí lo van a destruir, dice el diablo. A este que está orando y ayunando. Se van estas personas, amén, queriendo destruir a este joven o a esta persona. Se van. Nosotros sí, diablo, te prometemos. Regresan a la semana con la cabeza para abajo. Diablo, no pudimos. Eso está duro. Maravilloso Dios. Y el diablo se enoja tanto y dice, qué gente más ruina la que yo tengo. Qué gente más ruina. No pueden hacer nada. Voy a ir yo, dice el diablo. Vamos a ver qué pasa con este. Y se va el diablo. Ponte el muchacho que estaba en ayuno y oración. Ayuno y oración. Y se va el diablo y toca la puerta. Y el muchacho, te reprendo en el nombre de Jesús. Y toca la puerta. Y el muchacho en ayuno y oración, en fuego. Oh santo, a ti te doy la honra, la gloria. Recibe la alabanza, Señor. Prepárame para tu ministerio. Yo quiero caminar en santidad. Y luego el diablo toca la puerta nuevamente. Y abre la puerta. Abre la puerta y sale Jesús y le dice, ¿qué quieres, diablo? Y le dice el diablo, perdona, me equivoqué de puerta. Mira, iglesia, cuando tú oras, cuando tú ayunas, no eres tú el que pelea la batalla, no eres tú el que pelea, sino que es Dios el que va delante de ti. Aleluya. Es Dios el que pelea. Aleluya. Y hasta el día de hoy Dios no ha perdido ni una de sus guerras. Amén. Y ni lo hará. Aleluya. Te dije que te iba a dar 2 elementos para que el diablo huya. Número 1, Efesios 6:11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirlos de toda armadura de Dios. La armadura de Dios la tienes en las manos. La armadura de Dios la tienes en la rodilla. Hay que orar sin cesar. Hay que vestirlos de la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo, iglesia. Número 2, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que someterlos en ayuno y oración y obediencia. Y el diablo tiene que huir, porque ya no eres tú, sino es Jesucristo caminando enfrente de ti.
Aleluya. Aleluya, glorioso Dios. Maravilloso Dios. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Alaba. Es una de las cosas, iglesia, que cuando Dios llama, cuando Dios saca al pueblo de Israel, amén, no se le habían dado los 10 mandamientos. Amén. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Y más adelante Dios le da los 10 mandamientos. Pero a nosotros, cuando Dios llama, ya se los ha dado los 10 mandamientos. Ya se los ha dado la palabra. Amén. Dios te va a sacar de aquí. Yo creo que llaman para una nueva iglesia. Amén. You see, a donde quiera que vayamos, como iglesia, tenemos que representar a Cristo. Tenemos que alumbrar al mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Amén. Vosotros sois la luz. Ustedes son la esperanza para esas almas perdidas. Dios no lo está sacando de aquí para otro lado para que fracasen. Dios no sacó al pueblo de Israel para que fracasaran en el desierto. Dios te preparó aquí. Dios te está preparando y quiere que te siga preparando. Y eso es lo que el pueblo de Israel no entendía. Y por eso les duró años para llegar a la tierra prometida. Porque no caminaban bajo obediencia de Dios. Uno de los puntos es que el pueblo no hacía caso al líder. Quería caminar, tomar decisiones por sus propias cuentas. Si Dios ha puesto líderes en esta iglesia, es por algo. Es porque eso es el propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Hola, vaya así. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Dios tiene grandes cosas para el pueblo de Dios. Eso es sin duda. Pero depende de cada uno de nosotros si queremos que se cumpla. Amén. Muchas de las personas que salieron de Egipto no vieron la tierra prometida. No llegaron. Nomás la escucharon. Amén. Iglesia. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es pureza frente a Dios. Eso es santidad. Es pureza ante Dios. Es ser digno de presentarlos ante Él, ante su presencia, en cuerpo, mente, corazón, alma y conciencia. Es ser limpios de pecados. La santidad se obtiene cumpliendo la voluntad de Dios, es decir, apartándonos del pecado del mundo en el cual nacemos, vivimos y nos desarrollamos y aún morimos. Eso es santidad. Aleluya. Y para terminar, regresamos donde comenzamos. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Aleluya. Póngase de pie. Aleluya.
Alala, sí, abala. Esperamos que este mensaje haya llevado bendición hasta sus hogares. Para oración, llámenos a los teléfonos área 503-7891-8626 o área 845-5357-002. Será un placer atenderle. Que Dios le bendiga.